Hay una posibilidad que la mayoría de los predicadores actuales prefieren no examinar y que, sin embargo, está escrita con claridad incómoda en el capítulo 8 de Apocalipsis. La primera de las 7 trompetas del fin pudo haber comenzado a sonar ya en esta misma generación, ante los ojos de millones de personas que no la reconocieron, porque nadie les enseñó las marcas exactas que el texto entrega. Fuego mezclado con granizo y sangre. Una tercera parte de los árboles del planeta consumida. Toda la hierba verde quemada y la convergencia simultánea de esos 4 elementos dentro de una sola década no tiene precedente documentado en la historia humana moderna. Si eso es así, entonces lo que la Iglesia ha estado esperando como un evento futuro espectacular puede haber comenzado discretamente, y nadie lo notó porque nadie estaba mirando en el lugar correcto. Antes de avanzar, hay un detalle que muy pocos predicadores conectan. Cuando Jesús habló del fin en Mateo 24, versículos 6 al 8, no usó la palabra fin para describir las guerras, los terremotos, las pestes y las hambrunas que vendrían. Usó la expresión griega archeodinon, que significa literalmente principio de los dolores de parto. Esa frase no es decorativa. En el griego del Nuevo Testamento, odinon describe una clase específica de contracciones, las que aumentan en frecuencia, intensidad y proximidad hasta que el nacimiento es inevitable. Jesús estaba diciendo que las señales del fin no llegarían como un evento aislado y único, sino como una cadena en aceleración. La misma cadena que Apocalipsis 8 desarrolla en detalle bajo el sonido de las 7 trompetas. Antes de avanzar más profundo en esta revelación, si esta clase de verdad bíblica le habla a tu espíritu, suscríbete al canal. Aquí descubrimos lo que ha estado oculto a la vista de todos. Quédate conmigo durante este estudio, porque te voy a mostrar las 5 evidencias bíblicas y científicas que sugieren que la primera de las 7 trompetas pudo haber comenzado a sonar ya, y por qué la inmensa mayoría de los cristianos no lo notó. Y antes de que termines este video, vas a ver una conexión entre la parábola de la higuera en Mateo 24 y el silencio actual de los púlpitos sobre Apocalipsis 8, que cambia para siempre la forma en que se lee la profecía del fin. No me adelanto a esa conexión todavía, pero te aseguro que cuando llegues allí no podrás volver a leer Mateo 24 como antes. Lo que sigue es un mapa, y el mapa empieza en el texto. El texto base es Apocalipsis, capítulo 8, versículo 7. La traducción literal del griego dice así: Y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue quemada. 4 elementos, una proporción exacta, un objetivo identificado. El texto fue escrito por el apóstol Juan alrededor del año 95 después de Cristo, durante su exilio en la isla de Patmos, bajo el emperador Domiciano. Juan no estaba especulando. Declaraba haber recibido directamente la visión del Cristo glorificado y dejó por escrito una descripción tan específica que cualquier generación que viva el cumplimiento podría reconocerlo, si tuviera ojos entrenados por las Escrituras. Para entender el peso de esa visión, hay que volver un versículo antes. Apocalipsis 8, versículo 6, dice que los 7 ángeles se prepararon para tocar. En la cosmología judía del primer siglo, las trompetas no eran instrumentos decorativos del culto, eran señales militares y litúrgicas que anunciaban acontecimientos cósmicos. La trompeta convocaba al ejército de Israel en Números 10. La trompeta llamaba al pueblo a las festividades santas en Levítico 23. La trompeta declaró la caída de Jericó en Josué 6,
Y la última trompeta, según Pablo en 1 Corintios 15, versículo 52, marcará la resurrección de los muertos en Cristo. Cuando Apocalipsis pone 7 trompetas en manos de 7 ángeles ante el trono, está anunciando que la historia humana entró en su última etapa litúrgica. Quiero que prestes atención a un fenómeno físico antes de explicar el término griego que lo describe, porque eso es exactamente lo que el texto pide que hagas. Imagina la combinación que Apocalipsis 8 describe: granizo cayendo del cielo al mismo tiempo que cae fuego, y mezclado con algo descrito como sangre, una combinación química y meteorológica imposible de producir con armas humanas convencionales. Esa imagen tan extraña tiene un nombre técnico en griego antiguo: chalasa piros. La palabra chalasa significa granizo, piros viene de pir, fuego. Pero la frase compuesta no aparece solo en Apocalipsis, aparece también en la versión griega del Antiguo Testamento, en la Septuaginta, exactamente en Éxodo 9, versículo 24. Cuando Dios envía la 7ª plaga sobre Egipto bajo Moisés. Y la coincidencia no es casual. En Éxodo 9, versículos 23 y 24, el texto hebreo dice que cayó granizo y fuego mezclado con el granizo, muy grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. La Septuaginta traduce eso al griego como chalaza kai pir, exactamente el mismo vocabulario que Juan usa siglos después en Patmos. Eruditos como John Walvoord en The Revelation of Jesus Christ y Henry Morris en The Revelation Record sostienen que Juan escogió deliberadamente el lenguaje de Éxodo para indicar al lector hebreo que la primera trompeta sería un juicio del mismo tipo que el juicio sobre Egipto, un evento atmosférico extremo, simultáneamente meteorológico e ígneo, que afecta directamente a la tierra cultivable. La señal no es exótica, es bíblicamente recurrente. Si esto está despertando algo profundo en tu espíritu en este momento, escríbeme en los comentarios. Sus promesas son reales. La primera evidencia de un posible cumplimiento contemporáneo está en algo que ya viste, probablemente en tu propio televisor o teléfono durante los últimos años: incendios forestales sin precedentes documentados a escala global. La temporada australiana 2019 a 2020, conocida como Black Summer, consumió aproximadamente 18 millones de hectáreas, según el reporte oficial del gobierno australiano y datos de la NASA Earth Observatory Firms, una superficie equivalente a 5 veces el territorio de los Países Bajos. Canadá registró en 2023 la peor temporada de incendios de su historia, con más de 18 millones de hectáreas quemadas, según Natural Resources Canada. California, entre 2018 y 2024, vivió 5 de las 10 peores temporadas registradas. Y la Amazonía brasileña batió récords anuales de focos activos durante varios años consecutivos. Joel 1, versículo 19 y 20, parece anticipar exactamente este cuadro con un lenguaje sobrecogedor. A ti clamaré, oh Jehová, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrasó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Joel no escribía sobre incendios menores y localizados de su tiempo. Estaba describiendo proféticamente un patrón en el que el fuego consume simultáneamente pastos, árboles y praderas, mientras los animales del campo claman por la pérdida de las aguas. Cualquier lector contemporáneo que haya seguido las noticias de Australia, Canadá, California o la Amazonía reconoce de inmediato la coincidencia entre el lenguaje de Joel y los reportes recientes.
NASA Earth Observatory mantiene un sistema satelital llamado FIRMS, Fire Information for Resource Management System, que detecta focos activos de incendio en tiempo real desde el año 2002. Global Forest Watch, una iniciativa del World Resources Institute, publica cada año el balance global de pérdida de cobertura arbórea. El reporte del año 2023 mostró que el planeta perdió aproximadamente 37 millones de hectáreas de bosque tropical primario, una cifra equivalente a una pista de fútbol cada 5 segundos. La intensidad y la simultaneidad geográfica de esos incendios, 4 continentes ardiendo en la misma década, no tiene paralelo en los registros históricos modernos disponibles. Es un dato verificable, no una especulación. El texto de Apocalipsis 8, versículo 7, es matemáticamente preciso. Dice que la tercera parte de los árboles fue quemada. Esa fracción específica, en griego totraiton, aparece 18 veces en Apocalipsis 8 y 9, siempre indicando proporciones de juicio sobre la creación. Eruditos como G.K. Beale, en The Book of Revelation, A Commentary on the Greek Text, sostienen que la fracción puede ser literal o representativa, pero en cualquiera de las dos lecturas, la magnitud descrita es masiva. Si combinamos las cifras anuales de pérdida arbórea acumuladas desde el año 2000 hasta hoy, según Global Forest Watch, ya superamos un cuarto de la cobertura forestal primaria mundial. La curva sigue subiendo. La pregunta exegética no es si el patrón existe, el patrón existe. La pregunta es si estamos dentro de él o entrando en él. Hay una implicación teológica que muchos creyentes pasan por alto cuando piensan en el juicio bíblico. En las Escrituras, Dios juzga a través de la naturaleza con tanta frecuencia como a través de instrumentos humanos. El diluvio de Génesis 7 fue agua. Las plagas de Éxodo 7 al 12 fueron ranas, langostas, granizo, oscuridad. La sequía de Primera Reyes 17 fue retención atmosférica. El terremoto de Mateo 27, versículo 51, acompañó la crucifixión. La naturaleza no es neutra en el plan divino. Es instrumento, es testigo, y según Romanos 8, versículos 22 y 23, gime y está con dolores de parto, esperando la consumación. Ese gemido es exactamente el odinon de Mateo 24, versículo 8. Si esto está abriendo tus ojos a lo que las Escrituras realmente dicen, dale me gusta a este video ahora mismo. Cada like ayuda a que esta verdad llegue a una persona más que está buscando. La segunda evidencia es atmosférica, no terrestre, y es probablemente la más subestimada por los predicadores actuales. El 15 de enero de 2022, el volcán submarino Hunga Tonga Hunga Ha'apai, en el Pacífico Sur, produjo la erupción atmosférica más poderosa registrada por instrumentos modernos desde la erupción del Krakatoa en 1883. La explosión generó un tsunami que alcanzó costas en Japón, Estados Unidos, Perú y Chile, y proyectó una columna de cenizas y vapor de agua hasta una altura aproximada de 57 kilómetros, atravesando completamente la troposfera y alcanzando la mesosfera, algo que rara vez ocurre en la historia documentada de la vulcanología. El Smithsonian Institution clasificó el evento como uno de los más significativos de la era satelital, lo que hace al evento Hunga Tonga particularmente relevante para el lector de Apocalipsis 8 no es solo la magnitud, es la consecuencia atmosférica posterior. La NASA Goddard Space Flight Center estimó que la erupción inyectó aproximadamente 150 millones de toneladas de vapor de agua en la estratosfera, un volumen sin precedentes desde el inicio de los registros satelitales en 1979. Ese vapor,
Permaneció circulando en la alta atmósfera durante años, alterando la química de la capa de ozono, modificando patrones de transporte atmosférico e introduciendo una variable nueva en los modelos climáticos globales. Estudios publicados en Geophysical Research Letters en 2022 y 2023 documentaron consecuencias que aún no terminamos de medir. Lucas 21, versículo 11, registra otra de las profecías de Cristo sobre las señales del fin. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Las palabras finales en griego son semeia megalai ap ouranou, señales grandes del cielo. Esa expresión no se refiere a constelaciones astrológicas. En el vocabulario bíblico de Lucas, Semeion describe un evento atmosférico anómalo y reconocible que sirve como confirmación divina, exactamente como las plagas de Éxodo confirmaban la palabra de Moisés. Unga tonga es un dato. Tu interpretación es decisión tuya, pero el dato es verificable y coincide categóricamente con el lenguaje profético. La frase compuesta chalaza piros, traducida por décadas como granizo y fuego, resulta lingüísticamente más amplia de lo que la mayoría de las traducciones modernas dejan ver. Eruditos del Cambridge Greek Lexicon señalan que piros podía describir cualquier fenómeno con la apariencia visible de fuego, incluyendo descargas eléctricas masivas, plasma atmosférico y emisiones ígneas volcánicas. Granizo, fuego visible y un componente líquido teñido, que el texto llama jaima, sangre, describirían con notable precisión técnica un evento atmosférico extremo combinado con erupción volcánica que arroje cenizas y agua sobre regiones agrícolas. La descripción no requiere armas humanas, requiere fenómenos atmosféricos en escala extraordinaria, exactamente del tipo que los últimos años han producido. Pausa rápida. Hay una curiosidad científica que vale la pena tener presente. Los aerosoles de vapor de agua inyectados por Unga Tonga interactuaron con las corrientes en chorro de la alta atmósfera, conocidas como jet streams, y generaron lo que algunos meteorólogos llamaron pulsos de humedad estratosférica. Investigadores del JPL de la NASA publicaron en 2023 que esos pulsos pueden haber influido en patrones de precipitación, sequías localizadas y, paradójicamente, en la intensidad de incendios forestales en regiones lejanas del Pacífico. Es decir, la erupción de un volcán submarino al sur del Pacífico afectó indirectamente la dinámica de incendios en otros continentes. El planeta se comporta como un sistema interconectado, y los fenómenos atmosféricos extremos de la última década actúan en cadena. Si has sentido que hay más en las escrituras de lo que te han enseñado, como si piezas del rompecabezas siguieran faltando, te dejé algo en el primer comentario fijado. Es para los que están listos para ir más profundo. La tercera evidencia es agrícola y humanitaria, y conecta directamente con la frase final de Apocalipsis 8, versículo 7. Y toda la hierba verde fue quemada. En griego, paschortos cloros, todo pasto verde. Chortos describe específicamente vegetación baja, pastizales, las plantas que alimentan al ganado, los granos en sus etapas tempranas, los cultivos que sostienen la cadena alimentaria humana. La FAO, el Organismo de las Naciones Unidas para la Alimentación, reportó en su informe SOFI 2023 que aproximadamente 783 millones de personas viven en inseguridad alimentaria crónica, y el Programa Mundial de Alimentos documentó en 2024 alrededor de 333 millones en inseguridad alimentaria aguda. La crisis no es regional, es global y simultánea. La conexión entre fuego forestal e inseguridad alimentaria no es retórica, es agronómica. Cuando arden bosques tropicales primarios, no solo se pierden árboles,
Se pierden microclimas que regulan la lluvia regional, se pierden suelos que retienen carbono y humedad, y se pierden corredores polinizadores. Los datos del Banco Mundial muestran que entre 2020 y 2024, el costo de la canasta alimentaria básica aumentó significativamente en países de ingresos bajos y medios, y que las cosechas de trigo, maíz y arroz enfrentaron disrupciones en cadena por sequías, inundaciones e incendios. La narrativa bíblica del fuego que consume toda la hierba verde no requiere una llama literal sobre cada brizna. Describe un sistema agrícola global presionado simultáneamente. Joel 1 versículos 19 y 20 conecta esto con una segunda dimensión, el clamor de los animales. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas. En la Escritura, la pérdida de pasto y agua produce extinción local de fauna y desplazamiento de comunidades pastoriles. La Organización Mundial de Sanidad Animal reportó entre 2021 y 2024 pérdidas masivas de ganado en África subsahariana, Asia Central y Oceanía, vinculadas a sequías prolongadas, incendios y enfermedades transfronterizas. El paralelismo entre el lenguaje de Joel y los reportes humanitarios contemporáneos no exige imaginación, exige solo lectura cuidadosa. La cuarta evidencia es el patrón mismo de intensificación que Jesús anunció. Mateo 24, versículo 7 y 8 dice: Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. La palabra final en griego, archeodinon, es la clave técnica. Como mencioné al inicio, no se refiere al fin mismo, sino al inicio de una secuencia obstétrica que es, por definición, irreversible. Una vez iniciado el trabajo de parto verdadero, no hay retroceso natural, solo aceleración hasta el alumbramiento. La Organización Meteorológica Mundial, en su reporte anual sobre el estado del clima, registró que los 9 años más cálidos en la historia documentada del registro instrumental ocurrieron consecutivamente en la última década. Cada año superó al anterior. El año 2023 se confirmó como el más cálido jamás registrado, y 2024 lo superó. Eso no es una fluctuación cíclica, es una tendencia con dirección clara. Y simultáneamente, los reportes anuales de incendios, los reportes anuales de inseguridad alimentaria y los reportes anuales sobre fenómenos atmosféricos extremos siguen la misma curva ascendente. La convergencia simultánea en aceleración es exactamente lo que Odinon describe. J. Dwight Pentecost, en su obra clásica Things to Come, argumenta que el patrón profético de Mateo 24 debe leerse en conjunto con Apocalipsis 6 al 8 como una progresión temporal coherente. Los sellos del capítulo 6 liberan los jinetes que producen las condiciones de superficie: guerra, hambre, peste, muerte. Las trompetas del capítulo 8 intensifican el juicio elevándolo a escala atmosférica y geofísica. Y las copas del capítulo 16 cierran la secuencia con el desenlace consumado. La irreversibilidad del trabajo de parto, en términos proféticos, significa que una vez que la secuencia entró en su fase atmosférica audible, la primera trompeta, el reloj del capítulo 8 comenzó a correr. Unga Tonga, los incendios australianos, los incendios canadienses, los incendios californianos, la Amazonía ardiendo, el reporte de la FAO con 783 millones en inseguridad alimentaria, los 9 años más cálidos consecutivos del registro instrumental. Todo eso ocurrió en la misma década, no en siglos diferentes, no en regiones aisladas, en una sola década, en 4 continentes, simultáneamente. La densidad estadística de esa convergencia es lo que diferencia esta generación de generaciones anteriores,
que también vieron incendios, hambres y volcanes, pero nunca todos juntos, nunca acumulados y nunca acelerándose con esta velocidad documentada. Ahora viene una pregunta incómoda que pocos predicadores quieren formular. Si todo esto está ocurriendo verificablemente, ¿por qué la mayoría de los púlpitos cristianos contemporáneos no está conectando estos eventos con Apocalipsis 8? La respuesta a esa pregunta es la quinta evidencia, y resulta ser la más perturbadora del estudio, porque está prevista por el propio texto bíblico. La quinta evidencia es el silencio mismo de los púlpitos, anticipado por Pablo en 2 Timoteo 4 versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La frase griega uk anechontai significa no soportan. Describe un rechazo activo, no pasivo. Episoreuo, amontonar, indica una acumulación deliberada de voces que dicen lo que el oído quiere escuchar. Y la palabra final, mitos, fábulas, es la misma raíz de donde viene la palabra mito en español. Pablo profetizó que llegaría un tiempo en que las congregaciones preferirían narrativas reconfortantes a la enseñanza profética sostenida. Encuestas pastorales recientes, como las publicadas por Lifeway Research y Barna Group entre 2020 y 2024, muestran que un porcentaje muy bajo de pastores evangélicos en Estados Unidos predica regularmente sobre profecía bíblica de los últimos tiempos, y un porcentaje aún menor enseña directamente sobre las trompetas y las copas de Apocalipsis. Los libros más predicados son Filipenses, Romanos 1 al 8 capítulo y los Salmos pastorales. Apocalipsis, especialmente del capítulo 4 al 19, queda relegado a estudios bíblicos opcionales. Eso, por sí solo, no sería problemático, pero combinado con el cuadro contemporáneo descrito por las 4 evidencias anteriores, configura un patrón exacto al que Pablo describió. Hay una capa más profunda en este silencio. La profecía del silencio es parte de la profecía. Pablo no solo anticipó el rechazo a la sana doctrina, predijo que ese rechazo sería contemporáneo a los eventos descritos por la doctrina rechazada. Es decir, en el momento exacto en que las señales aparecen, la enseñanza sobre las señales desaparece. Eso explica por qué millones de cristianos sinceros pueden leer los titulares: incendios, volcanes, hambruna, calor récord, y nunca conectarlos con el texto bíblico que los describe. No porque sean negligentes, sino porque pocos pastores los ayudan a hacer la conexión. Es importante decir aquí que esta no es una acusación contra los pastores como personas. Muchos son fieles, dedicados, y sostienen comunidades enteras con generosidad. La crítica bíblica no recae sobre individuos, recae sobre un patrón estructural. Cuando una generación entera de líderes evita uno de los libros del canon, Apocalipsis, especialmente del capítulo 4 al 19, y lo hace en el momento histórico exacto en que ese libro se vuelve diagnóstico, el resultado colectivo es una iglesia desentrenada para reconocer su propia hora. Ezequiel 33, versículo 6, llama a eso atalaya que ve la espada y no toca la trompeta. El texto bíblico no exige perfección al atalaya, exige que toque la trompeta cuando la espada se ve. Antes de avanzar al cierre, te voy a mostrar brevemente lo que viene después de la primera trompeta, porque entender la secuencia te ayuda a calibrar dónde podrías estar en el cronograma. Apocalipsis 8, versículo 8, describe la segunda trompeta, una gran montaña ardiendo en fuego, lanzada al mar,
que tiñe de sangre la tercera parte de las aguas y mata a la tercera parte de los seres marinos y destruye la tercera parte de las naves. La imagen sugiere un evento marítimo de escala continental, posiblemente un asteroide oceánico, una erupción submarina masiva o un evento conjunto que combine ambos. Cualquiera de las tres posibilidades produce el mismo resultado descrito por el texto, y todas son geofísicamente plausibles dentro de los modelos científicos actuales. La tercera trompeta, en Apocalipsis 8, versículo 10, presenta una estrella llamada ajenjo, absintos en griego, que cae sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas, contaminándolas. La palabra absintos describe una hierba amarga, conocida por sus propiedades tóxicas, y el texto especifica que muchos hombres mueren a causa de las aguas porque se hicieron amargas. La cuarta trompeta, en el versículo 12 del mismo capítulo, oscurece la tercera parte del sol, la luna y las estrellas, alterando la luz disponible sobre la tierra y reduciendo el día y la noche en una tercera parte cada uno. Una alteración de la luz cósmica que afecta directamente la cadena alimentaria fotosintética. La quinta trompeta, en Apocalipsis 9, libera langostas demoníacas del pozo del abismo, con poder específico para atormentar durante 5 meses, exactamente la duración del ciclo natural de las langostas. La sexta convoca un ejército de 200 millones de jinetes desde el río Éufrates, capaces de matar a una tercera parte de los hombres. Y la séptima, en Apocalipsis 11, versículo 15, declara con voces fuertes en el cielo: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Si la primera trompeta inició la secuencia, lo que sigue no es metáfora vacía, es estructura, y la estructura señala que estamos solo en el comienzo de una secuencia que escala en intensidad hasta consumarse en la séptima trompeta, donde todo cambia para siempre. Eruditos como Mark Hitchcock en The End y David Jeremiah en Agents of the Apocalypse sostienen que las 7 trompetas son una progresión geofísica, atmosférica y espiritual ordenada, donde cada trompeta toca una capa distinta de la creación. La primera afecta la tierra cultivable, la segunda el mar, la tercera las aguas dulces, la cuarta la luz cósmica, y las 3 últimas, llamadas en el texto trompetas de Ai, alcanzan la dimensión espiritual y geopolítica directa. La densidad estructural del esquema descarta la lectura puramente alegórica. Esa progresión también se sincroniza con la cronología de Daniel 9, versículo 27, donde la última semana de 7 años se divide en 2 mitades de 3 años y medio. Los expositores dispensacionales, desde John Walvoord hasta Tim LaHaye, sitúan las trompetas dentro de la primera mitad de esa semana final como aceleración de las dolores de parto que Cristo describió. Si esa lectura es correcta, entonces el sonido inicial de la primera trompeta podría preceder en años, no en décadas, los eventos de la segunda y tercera. La paciencia divina mencionada por Pedro no significa décadas dormidas. Significa puerta abierta para arrepentimiento mientras la secuencia avanza. Esa diferencia entre tardanza y paciencia es exactamente lo que separa al lector preparado del lector dormido. Aquí hay que tener cuidado y honestidad exegética. El texto de Mateo 24, versículo 36, dice que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Cristo establece un límite claro al cálculo de fechas. Por eso este estudio no afirma con certeza absoluta que la primera trompeta ya sonó. Lo que sí afirma es que las 5 marcas que el texto entrega, fuego, granizo, sangre, 1/3 de los árboles, toda la hierba verde, están convergiendo en esta generación con una densidad que no tiene paralelo verificable en la historia moderna documentada. Esa convergencia
merece atención bíblica. La interpretación final pertenece al lector y al Espíritu Santo, no al canal que la presenta. La diferencia entre certeza dogmática y atención exegética rigurosa es la diferencia entre la imprudencia y la fidelidad. Y este estudio escoge deliberadamente la segunda. Lo que se entrega es el conjunto de evidencias y el marco textual. El discernimiento personal sobre el cumplimiento es responsabilidad del que escucha ante Dios, con la Biblia abierta y el corazón disponible. Y aquí es donde Cristo mismo entrega la herramienta hermenéutica decisiva. Mateo 24, versículo 32 al 35, contiene la parábola de la higuera. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La higuera, en la simbología profética del Antiguo Testamento, representa de manera recurrente al pueblo de Israel. Oseas 9, versículo 10, Jeremías 24, y la parábola de Lucas 13, versículo 6 al 9, usan la imagen para describir la condición espiritual de la nación. Cristo no escogió la higuera por accidente. Escogió la imagen exacta que cualquier discípulo judío del primer siglo entendería como referencia a la nación elegida. La frase clave es, cuando veáis todas estas cosas. En griego, hotán idete pantatauta. Pantatauta significa todas estas cosas. No algunas, no las más espectaculares, todas. Jesús no entrega un conjunto de señales aisladas para que el discípulo escoja la que más le gusta. Entrega un conjunto convergente que debe verse simultáneamente. La parábola no funciona con una rama tierna y una hoja brotando. Funciona cuando todo el árbol despierta a la vez. Israel, restaurado en 1948, fue la primera hoja. Jerusalén, reunificada en 1967, fue la segunda. La convergencia de las señales globales contemporáneas, incluyendo las 5 marcas de Apocalipsis 8, son las hojas que terminan de cubrir el árbol. Cuando el árbol entero despierta, dice Jesús, está cerca, a las puertas. En griego, engis epitirais, proximidad inmediata, no distante. La conexión entre Mateo 24 y Apocalipsis 8 es más íntima de lo que la mayoría de los predicadores enseña. Las señales que Cristo enumeró desde el Monte de los Olivos en Archeodinon, guerras, terremotos, hambres, pestes, son las condiciones de superficie que liberan los 4 primeros sellos de Apocalipsis 6. Esas condiciones acumuladas presionan el sistema hasta que las trompetas del capítulo 8 son tocadas. Apocalipsis 8 no inicia desde cero. Inicia desde un mundo ya saturado por las consecuencias de Mateo 24. Lo que estamos viendo en esta década pueden ser exactamente esas consecuencias en convergencia. Y el ginosquete de Cristo, conoced en imperativo, es una orden gramatical, no una sugerencia. Quiero anticipar y desmontar 3 objeciones que algún espectador honesto va a formular en este punto. Primera objeción. Cada generación cristiana ha pensado que vivía el fin. ¿Qué hace diferente a esta? Es una objeción legítima, y la respuesta no es retórica, es estadística. Generaciones anteriores vieron incendios, hambres y volcanes, pero ninguna generación documentada vio simultáneamente la temporada australiana de Black Summer, los incendios canadienses de 2023, Hunga Tonga, los 9 años consecutivos de calor récord, 783 millones en inseguridad alimentaria global, y la pérdida acumulada de 1/4 de los bosques tropicales primarios, todo dentro de una sola década, con datos satelitales verificables. La densidad de la convergencia es lo que diferencia a esta generación.
Otras épocas vieron señales aisladas. Esta generación ve el conjunto. Las herramientas técnicas, satélites, sensores atmosféricos, registros agronómicos integrados, apenas existieron por décadas y solo ahora permiten verificar la convergencia con la precisión que la parábola de la higuera demanda. Segunda objeción. Estos fenómenos tienen explicaciones naturales: cambio climático, ciclos volcánicos, deforestación humana. Esa observación es correcta, pero no contradice el texto bíblico. La Escritura nunca dice que el juicio será sobrenatural en mecanismo. Dice que será reconocible en señal. Las plagas de Egipto operaron a través de mecanismos naturales identificables: ranas, langostas, granizo, ríos teñidos. Lo que las hizo proféticamente significativas no fue su mecanismo, sino su tiempo, escala y convergencia. La primera trompeta puede operar exactamente con los mecanismos que la ciencia describe, sin perder un solo elemento de su carácter profético. Romanos 1, versículo 20, declara que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. El juicio bíblico no necesita romper las leyes naturales, necesita mostrarse a través de ellas en el momento exacto en que el texto profético lo anunció. Esa es la lectura coherente que sostiene tanto la integridad científica como la integridad escritural. Tercera objeción. Predicar sobre el fin produce miedo, y el miedo no genera buenos discípulos. Esa preocupación pastoral es válida, pero el texto mismo entrega el antídoto. Lucas 21, versículo 28 dice: Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En griego, anakupsate kai eparate, un imperativo de aoristo que ordena postura física vertical y mirada elevada, no postura de pánico ni huida. La Escritura no ordena terror, ordena alerta vertical informada. La diferencia es teológica y espiritual, no semántica. El miedo paraliza, la alerta vertical moviliza. El miedo busca esconderse, la alerta busca el rostro de Dios. Y según Filipenses 4 versículos 6 y 7, la respuesta cristiana frente a la convergencia profética es la oración acompañada de acción de gracias que produce una paz que sobrepasa todo entendimiento. Prouresei en griego, que literalmente significa guarnecerá, como una guarnición militar que protege la mente y el corazón en plena tormenta. Quédate aquí un momento conmigo, porque lo que viene es para ti personalmente. Si llegaste hasta este punto del video, no fue casualidad. Si Apocalipsis 8 está describiendo un cumplimiento ya en curso, entonces tú estás viviendo un momento histórico que generaciones anteriores anhelaron ver y no vieron. Hebreos 11, versículo 13, dice de los patriarcas que, habiendo visto las promesas de lejos, las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Tú podrías estar viendo las señales de cerca, no de lejos. Lo que ellos saludaron desde la distancia, tú lo lees en los titulares de tu teléfono. Y eso te coloca en una posición que pocas generaciones de la historia tuvieron, la de poder leer el texto profético antiguo y al mismo tiempo reconocer en su entorno verificable el cumplimiento que el texto anunció. No para alimentar arrogancia espiritual, sino para asumir el peso de lo que el momento requiere de ti. Discernimiento sostenido, oración constante y voz disponible para advertir a otros. Marcos 13, versículo 33, registra una orden de Cristo que se vuelve urgente en este contexto. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. La palabra griega blépete significa ved con discernimiento. No simplemente observen, sino vean con la capacidad bíblica de interpretar lo que ven.
y gregoreuo, velad, es un imperativo presente continuo. Significa permanecer despiertos sostenidamente. Cristo no esperaba que sus discípulos vieran de vez en cuando. Esperaba que vivieran en estado permanente de discernimiento profético activo. Esa instrucción se repite en 6 lugares distintos del Nuevo Testamento. Mateo 24, Mateo 25, Marcos 13, Lucas 21, Primera Tesalonicenses 5 y Apocalipsis 3 y 16. Siempre con el mismo verbo griego, siempre dirigida a la iglesia que vive el final. La repetición no es accidental. Es énfasis bíblico construido sobre énfasis bíblico para una generación que iba a estar tentada a dormir. Segunda Pedro 3, versículo 8 y 9, agrega una dimensión necesaria. Para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia divina es la razón por la cual la primera trompeta, si ya comenzó, no termina inmediatamente. La intención de Dios al sonar las trompetas no es destruir, sino llamar a la gente a volverse antes de la séptima. Cada incendio que cruza un continente, cada erupción que altera la atmósfera, cada cosecha que falla, es un llamado a discernimiento, no una sentencia final. La séptima trompeta cierra la puerta. Las 6 primeras la mantienen abierta. Y entender esa diferencia es entender por qué Dios todavía está hablando, todavía está esperando, todavía está llamando, y por qué cada día que pasa con la primera trompeta sonando es un día más de misericordia activa antes del cierre. Hechos 2, versículo 17, cita a Joel y declara: En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El derramamiento del Espíritu no es solo un evento del primer Pentecostés. Pedro lo presenta como característica continuada de los últimos días. Esa es la razón por la que millones de personas, en este mismo momento, están experimentando un despertar bíblico inusual, accediendo a textos antiguos, formulando preguntas escatológicas, buscando respuestas que las generaciones anteriores no buscaban con esta intensidad. Si tú estás viendo este video ahora, podrías ser parte de ese derramamiento. La providencia que te trajo hasta este punto, en este día específico, dentro de la convergencia profética que la generación está atravesando, no es accidental. Eclesiastés 3, versículo 1, declara que para todo hay un tiempo bajo el cielo. El tiempo en que los oídos se abren a la profecía bíblica es uno de esos tiempos, y muchos están entrando en él ahora mismo, sin haber pedido entrar. Apocalipsis 14, versículo 12, describe a quienes resisten a través de las trompetas con una sola palabra técnica, hipomone, perseverancia. No es resignación pasiva, es la capacidad de permanecer firme bajo presión, sostenida sin perder dirección. El versículo dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los santos del período de las trompetas no son personajes excepcionales, son cristianos comunes que aprendieron a leer el mapa profético y a sostener la fe mientras el mundo hace ruido. Daniel, en Babilonia, sostuvo la fe en territorio enemigo durante 70 años, leyendo a Jeremías hasta entender el calendario divino. José sostuvo la fe en una cárcel egipcia 13 años antes de ver el cumplimiento de los sueños que Dios le había dado en su juventud. Esther sostuvo la fe en un palacio persa hasta encontrar la palabra exacta: para esta hora has llegado al reino, que salvó a su pueblo de la aniquilación. La hipomone es la genealogía espiritual de la Iglesia que atraviesa las trompetas sin desviarse hacia el pánico ni hacia la negación.
Hebreos 10, versículos 24 y 25, da el complemento práctico. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Discernir las señales sin comunidad es media tarea. La hipomone individual se sostiene en infraestructura comunitaria. Pequeños grupos donde la escritura se examina semanalmente, donde las señales se leen juntos, donde la oración intercede por los que aún no ven. Y el versículo 25 agrega una frase que la mayoría pasa por alto, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. En griego, blepeten gisousan ten gemeran, ven que el día se acerca. Pablo y el autor de Hebreos dan por sentado que la comunidad cristiana sabría reconocer la proximidad del día. Esa expectativa de discernimiento profético activo no es opcional para el cristiano de los últimos días. Es funcional al diseño bíblico de la Iglesia. Apocalipsis 22, versículo 20. Cierra la escritura con una oración de 5 palabras en griego. Erchu Kyrie Jesú. Ven, Señor Jesús. Esa oración es la respuesta natural de quien lee Apocalipsis 8 y reconoce el sonido de la primera trompeta. No es ansiedad, es invitación, no es huida, es bienvenida. La iglesia primitiva oraba Maranatha en arameo en sus reuniones de la Cena del Señor, y esa misma oración llega a esta generación en el momento exacto en que las señales convergen. El documento más antiguo de la liturgia cristiana posterior al Nuevo Testamento, la Didaché, escrito a finales del primer siglo o inicio del segundo, registra esa oración como parte del cierre de la Eucaristía. Maranatha. Amén. No era una expresión de fanatismo. Era la postura litúrgica natural de una comunidad que sabía leer su tiempo y respondía con expectativa orante, no con miedo paralizante. Y aquí está la conexión que prometí al inicio, la que cambia para siempre la forma de leer la parábola de la higuera. Panta tauta. Todas estas cosas, en Mateo 24, versículo 33, no se refiere solo a guerras, terremotos, hambres y pestes. Se refiere también a la convergencia de las 5 marcas de Apocalipsis 8, versículo 7. Fuego, granizo, sangre, 1/3 de los árboles consumido, toda la hierba verde quemada. Y aún más, incluye la 5ª marca que el silencio de los púlpitos confirma, el cumplimiento exacto de 2 Timoteo 4 versículos 3 y 4. Lo que la mayoría no ve es esto. Cuando Pablo profetizó que vendría tiempo en que no soportarían la sana doctrina, no estaba describiendo una señal aparte de las trompetas. Estaba describiendo el ambiente eclesiástico exacto en que las trompetas serían tocadas sin ser reconocidas. La parábola de la higuera incluye el silencio. Cuando ves la convergencia de fenómenos junto al silencio que rodea esos fenómenos, todo el árbol despierta a la vez. El árbol completo, dice Cristo, no parcial. Y la hoja del silencio es una de las hojas más grandes, porque significa que la advertencia depende de los pocos atalayas que tocan la trompeta cuando otros prefirieron callar. Esa es la lectura que recontextualiza Mateo 24 entero. La generación que ve las trompetas sin reconocerlas es la generación de la higuera completa. Eso significa que tú, que ahora tienes el mapa, llevas una responsabilidad bíblica diferente de la del cristiano que no lo tiene. Ezequiel 3 versículos 17 y 18 establece la figura del Sofé, atalaya, quien recibe el deber sagrado de subir al muro, ver la espada que se aproxima y tocar la trompeta para advertir al pueblo. Si el atalaya ve y no toca la trompeta, dice el texto, la sangre del pueblo será requerida de su mano. Pero el versículo siguiente entrega el complemento. Si el atalaya toca la trompeta y el pueblo elige no escuchar, la sangre cae sobre quien rehusó la advertencia.
Tú fuiste advertido en este video. La trompeta de Apocalipsis 8 ya quizá esté sonando, y la trompeta de la atalaya, que es la voz que conecta el evento con el texto, sonó hoy delante de tus oídos. Lo que hagas con esa advertencia es entre tú y Dios, pero no podrás decir que nadie te mostró la conexión. Inclina tu corazón ahora, porque hay una oración simple que se ajusta exactamente a este momento, y que reúne todo lo que vimos en este estudio. Padre del cielo, si la primera trompeta ya está sonando en mi generación, dame oídos para oírla. Dame ojos para ver lo que las Escrituras describieron hace 2000 años. Dame discernimiento para no caer en el sueño que cubre a la mayoría de los corazones cristianos en este tiempo. Aleja de mí la comezón de oír solo lo que conforta. Dame fidelidad para sostenerme bajo la presión de las trompetas que vienen, y dame valentía para advertir a quienes amo, sabiendo que algunos no escucharán. Y sobre todo, dame el corazón de Apocalipsis 22:20, que ora sin miedo. Ven, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Si te quedaste hasta el final, escríbeme en los comentarios. Dios es fiel. Te he dejado otro video en tu pantalla ahora mismo, tu siguiente paso en este camino. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.